Salvador, fes així una breu presentació del teu perfil, encara que estàs jubilat, però... Bueno... en castellà, perdón. Claro. Claro. A ver, soy médico especialista en laboratorio clínico y bioquímica. He estado miembro de la sociedad... Bueno, soy miembro, perdón, de la Sociedad Española de Biopatología Clínica y miembro también de la Comisión de Tóxicos y Monitorización de Fármacos de dicha sociedad. Al mismo tiempo, como soy un gran aficionado a las setas, a la micología, pues soy miembro de la Sociedad Catalana de Micología. ¿Y esto te lleva también un poco al tema de los alucinógenos? Totalmente, ¿o no? totalmente. A ver, ¿por qué? Explico. Como miembro de la Sociedad Española de Laboratorio Clínico, un día me di cuenta que había muchos errores de diagnóstico en las intoxicaciones por setas. Entonces dije, ostras, pues que esto es importante el laboratorio, ¿qué papel hace en urgencias en esos casos? Entonces, primero hice un trabajo junto con Piqueras sobre qué pruebas analíticas eran necesarias en cada intoxicación. A partir de aquí, pues hicimos con la Universidad de Vic, se hizo un algoritmo que es el MicoAPP del UVic, MicoAPP, en el cual pues cada dato clínico lo correlacionabas con un síndrome micoatropínico, un síndrome, vamos. No pasa res, sí, sol talle. Vale, con un síndrome, un micetismo, ¿no? Y el tratamiento. Bueno, entonces, hablando con Queraltó, que era bioquímico, estaba muerto, pobre, en San Pau, un día hicimos un trabajo sobre vanitinas y descubrimos, así por casualidad, en la búsqueda de bibliografía, el poder de la psilocibina. Fue un mundo nuevo. Claro, y aquello era apasionante, o sea, te cambiaba el cerebro, el potencial que tenía la psilocibina de cambiar muchas actitudes era brutal. Y yo entonces quisimos hacer un trabajo importante y además ya se estaba cociendo en 3 hospitales catalanes, que era el Hospital del Mar, el Hospital de Sant Pau y Sant Joan de Déu, estudios para rehabilitar la psilocibina, ¿no? Por desgracia, con la pandemia, Queraltó nos dejó, ¿no? Pero dices, hay que seguir. Entonces, pues seguí buscando sobre esto. Hay muchas cosas que se han dejado atrás, ¿no? Se han olvidado, con el caso de la LSD, que era un excelente fármaco psiquiátrico, pues su mala administración se pasó de un fármaco para tratar enfermedades mentales y adicciones, ojito, a ser el sumo de los hippies, ¿no? Esto se apartó ese fármaco, se apartó la psilocibina, se apartó de muchos psicotrópicos, se dejaron apartados y pues durante esos años, ¿no? Pues ha habido otros fármacos, ha habido tal vez un mal uso y en el año 2000, a raíz de las guerras del Golfo, porque el perfil del soldado que iba ahí era un hombre profesional, muy preparado, ¿no? Y cuando cogía un estrés postraumático, lo que era antes psicosis de guerra, pues el tratamiento era pues 4 meses en un centro de rehabilitación. Si era un quinto, te enviaban para casa, ¿no? Pero un soldado profesional es una inversión. Entonces descubrieron o lo redescubrieron, que la psilocibina, con 4 o 5 sesiones, el hombre salía curado. Y digo, ostras, vamos a intentar rehabilitar. Pensad que la CIA, con el programa MKUltra, ya sabía de sus propiedades. Incluso usaron reclutas en el ejército de Estados Unidos en los años 50 para los efectos de la LSD o la psilocibina. Ya lo sabían ellos, ¿no? Pero entonces dijeron, bueno, vamos a rehabilitar sus propiedades. A partir de aquí, yo cuando estaba en ese trabajo, empecé a descubrir un mundo nuevo. Porque realmente las potencialidades que tiene la psilocibina, el LSD es otra cosa, pero la psilocibina, que tiene menos efectos negativos, pues eran muchísimas.
para trastorno obsesivo compulsivo, depresiones, incluso hay un detalle que los aztecas, cuando se llegó Hernán Cortés a México, eso lo ha hecho en una exposición, pues descubrió que la medicina azteca era muy especializada, ¿no? Pero usaban las plantas alucinógenas y otras plantas, evidentemente, para cada tipo de enfermedad, y lo tenían con un efecto contrastado con cierto error, ¿no? Incluso tenían hospitales públicos que la gente que no tenía dinero tenían como jardines para cada planta, para cada enfermedad, y los podían ir a buscar gratuitamente. Hernán Cortés decía: me fío más de los médicos aztecas que de mis propios físicos. Pues ya te he dicho todo esto. Entonces, bueno, aquí hay la gran suerte de que España llevó gente muy preparada, muy culta, dentro del contexto de aquella época. Por ejemplo, Bernardino de Sahagún, que es el padre de la antropología moderna, que además el hombre enseñaba en manual en una universidad que se creó a cabo de 20 años, y había una universidad para los hijos pudientes de los aztecas. Se enseñaba en manual, o sea el idioma que había ahí. Pues el hombre este describió por primera vez una intoxicación por psilocibes. Pero lo más importante de todo es describió también para qué lo usaban para curarse, para las fiebres y para el mal de la gota, que después se ha demostrado que la psilocibina puede servir como un analgésico. Bueno. Todo esto que estás contando ¿se recoge en este libro? No. ¿Qué es lo que cuenta esta guía? ¿Esta es más científica? Aquí, sí, no. A ver, aquí hay otra cosa. De entrada hay una introducción micoantropológica, digo yo, pero aquí lo que se cuenta, y que es el propósito del libro, ha sido integrar la aplicación de una manera sucinta el conocimiento bioquímico y terapéutico, ¿no?, de todos los alucinógenos. Después, los métodos de diagnóstico, tanto legales, en medicina forense, como en medicina clínica, y después el tratamiento y diagnóstico. O sea, es una cosa que es un libro que está destinado a un médico incluso de familia, un médico especializado podríamos usarse para un psiquiatra, para un médico de familia o para un especialista, o un especialista de laboratorio, porque el laboratorio es muy importante. El papel del laboratorio no es la fábrica de la Becrem que te saca analíticas. Ahí hay un señor que interpreta los resultados y los analiza dentro del contexto bioquímico, que es nuestra profesión. Antes se nos llamaba biopatólogos, por esto. Es decir, oye, ¿por qué se produce la gota? De el proceso bioquímico de eso. Pues lo mismo. ¿Por qué hay una adicción? ¿Por qué hay una intoxicación por alucinógenos? Hay un proceso, ¿no? Yo cuando estaba trabajando en el hospital me encargaba de la monitorización de toxicología de las drogas, ¿no? Y alguna vez me habían preguntado: oye, un señor en un geriátrico ha tomado tal cosa, puede que interfiera con esto y tal. Con el alcohol, 3/4 de lo mismo, ¿no? Entonces, esto es nuestra función, un poco ser críticos y darle respuestas a un problema. No para algo estamos, sino apaga y vámonos. ¿Cuál es la situación en cuanto a España a nivel de alucinógenos? ¿Tenemos mucha presencia? ¿Se utilizan No. poco? A ver, evidentemente los alucinógenos es una droga prohibida, obviamente. Lo que pasa que sí hay estudios, ha habido estudios ya de hace años, por ejemplo, yo sabía en Barcelona, el Hospital del Mar, el Hospital de Sant Pau y Sant Joan de Déu. Se hicieron unos estudios para evaluar los efectos de la aplicación de la psilocibina. Los resultados no los sé, pero sí que últimamente hay una noticia muy importante, que es que en el Hospital del Mar, salió en el periódico hace una semana, que reclamaban los psiquiatras que en depresiones mayores, ¿no?, se pudiera usar psilocibina. ¿Qué quiere decir esto? Que, por un lado, aún no está autorizado este medicamento, pero por otro lado se está reclamando ya ese reconocimiento de ser una herramienta terapéutica muy importante. Más aún, a ver, yo sé que en los años 60 el doctor Obiols, que era el decano de la Facultad de Medicina, había ido a ver a María Sabina,
en México, se ha descubierto de Psilocybes cubensis, Flasson y Hoffman, que lo había aislado, ¿no?, para aplicar tratamiento en depresiones. Lo único que pasa que, a ver, estamos en pleno franquismo, estamos haciendo una droga ilícita. Los resultados, a mí, más o menos decían, ojito, que no te la juegues, no, y espectaculares. Más bien fueron modestos, pero una persona con depresión mayor. Claro, tú no sabes la dosis aplicada, y eso es muy importante. Y después, esa persona, ¿qué tiene más? ¿Tiene un trastorno esquizoide? Que hay que ir muy al tanto con esto, ¿no? Pero en principio, yo creo que sí, a la larga, se legalizará y se estandarizará, que es muy importante, el tratamiento de enfermedades psiquiátricas con esas sustancias. Vamos a hablar ahora un poco del uso que hace la población, porque hemos estado hablando un poco de la aplicación terapéutica. ¿Cuál es el uso que hace la población de los alucinógenos? Bueno, sí, hay estadísticas. Los últimos, en el año 24, en el Observatorio Español sobre Drogas, se dice que alucinógenos, que la población joven la ha probado, hay un 5,6 en el año 24, 5,6%, ¿no?, de gente que ha usado alucinógenos, ¿no? Se ha incrementado un poco porque en el año 2022 era un 5,4. Lo de las setas mágicas, quiero decir, ir al campo, recoger las setitas y tomártelas. Es 1, y pico, y bueno, supongo que por desconocimiento, pero eso es por experimentación. Y no sé, está estancado y se va alrededor de esto. Otro tipo de alucinógenos, otro tipo el gran reto, más bien para mí, es las legalize, las drogas de diseño que hacen que la legislación en seguirlas de prohibir tardan un mes y en esa ventana de meses los tíos pueden vender esto y es otro problema. Y yo creo que será el gran reto de cómo controlar y ubicar eso en su sitio, a base de las legislaciones, porque en el fondo es como una guerra encubierta, es decir, que te saca un fármaco y depende de qué país te saca una molécula de ese fármaco y ya la puedes vender porque hay un periodo de ventana que tardas en ilegalizar. Bueno, esto ya es otro problema a nivel policial, diría yo, ¿no? Pero la población española, ya te digo, es un 5,6% en las últimas determinaciones, ¿Y los riesgos de intoxicación son elevados? Nos tenemos que preocupar, ¿no? No. Primero de todo, adicción, por ejemplo, caso de LSD o psilocibina, no hay. Eso es importante. Y yo te diré más. Yo cuando había estado con los CAS, Centros de Asistencia Social, ¿no?, ellos más bien se preocupaban más del cannabis, que es una gran amenaza a mí personalmente, ¿no? Es decir, que cuando dicen, hay una droga legal, digo, oye, los CAS, precisamente, más del 50% de las consultas son para alcohol. Y eso es un problema. Después te viene el cannabis y después viene la cocaína, ¿no? Claro, ellos eran sustancias adictivas, que es muy diferente a una sustancia, una intoxicación aguda y ya está. Entonces, a nivel adictivo, no se preocupaban. Ellos les preocupaban que un chaval joven con 20 años que toma cannabis, ellos decían, dentro de 20 años me lo encontraré viviendo de un subsidio y aquí visitándose porque están colocados. Eso yo por desgracia lo he vivido porque soy de los años 70, tenía 20 años y dices, ostras, mucha gente de mi pueblo, ¿no?, que tomaban cannabis han acabado así. O sea que esto es otra. Bueno, entonces, a nivel de adicción en sí no hay problema. A nivel de intoxicación sí. ¿Por qué? Porque si una persona lo toma, por un lado, sin control, puede tener un accidente. Eso ha pasado. Y la segunda es que si tú tienes un sustrato esquizoide, ¿no?, pues puedes acabar mal con una esquizofrenia. Ahí dices, un brote psicótico que te dura toda la vida. Entonces, estas sustancias tienen que estar muy controladas. Eso es otra. Y además, yo siempre digo, es el contexto de quien las toma. ¿No? A ver, una persona, yo, por ejemplo, 70 años, que no tomas nada, te dan una dosis de LSD y dices, ostras, qué bien me he encontrado, pero no lo volveré a hacer.
no lo tomaré, ¿no? Es que dices, pero la persona que está envuelta en ese mundillo, primero ha empezado con el alcohol, con los amigotes, después con el cannabis, vamos experimentando, venga que me lo paso bien. Este es un contexto personal y de base, ¿por qué haces esto? ¿No? Ahí está, yo creo que también los ponía que es un problema, las adicciones son un problema existencial, de sentido. Dices, tú quieres placer porque no hay otra cosa, buscas placer. Entonces, ya es esto. Yo, no sé, aquí yo lo que digo, la prevención de base es importantísima y es una tarea ardua que ya solo saben los que son rehabilitadores y de esto. Yo ya, a partir de aquí, yo lo único que sé que los riesgos que hay, ¿no?, son de que una persona que tome esto, ¿no?, pues acabe mal por una sobredosis, sí, también las hay de sobredosis, pero más que todo lo que le desencadena una patología determinada. Pues muy bien, Salvador, muchas gracias. Nada, a ti.